La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Pepe Villuela, bienvenido a La Hora Extra. Muchas gracias, estoy encantado. Bueno, estarás en Almagro, Guitón Onofre, el pícaro perdido, de Gregorio González, con dirección de Luis Dors. Bueno, es una de las primeras novelas picarescas del Siglo de Oro. No sé qué es lo que te animó a hacer esta versión del texto y llevarlo a escena. Pues lo voy a confesar. El hecho de que no se hubiera llevado, o por lo menos que yo no tenga noticia de que se hubiera llevado nunca a escena, pero prioritariamente el hecho de que fuera un autor riojano. El que lo hubiera escrito Gregorio González y que estuviera tan perdida la novela y tan desconocida. Me pareció que era una forma de utilizar el teatro para reivindicar una novela y una historia y un género como es el de la picaresca. Y el hecho de que fuera... Hay muy poca gente que conozca esta novela, que la haya leído, y es la tercera, después de Lazarillo y después de Guzmán de Alfarache. Se publica en 1604 y después desaparece. Y el hecho de que pues ahora a través, digamos, de los túneles del tiempo nos llegue hoy a través del teatro, que no fue escrita para el teatro, me parecía una tarea fascinante y en ella nos embarcamos hace ya bastante tiempo. ¿Y ha sido muy difícil esa adaptación al texto? ¿Cómo ha sido trabajarlo? Pues ha sido relativamente complicado, porque claro, la novela es literatura y el teatro es acción. Entonces la narrativa dentro del teatro muchas veces aburre o... Hay que tener en cuenta una cosa, que todavía no se ha estrenado. Es decir, que todo esto de lo que estoy hablando ahora mismo son suposiciones. A lo mejor luego, pongámoslo negro sobre blanco, a lo mejor no funciona. Entonces, sí, es complicado en la medida en que estás jugando con un material que, bueno, que de alguna manera también merece un respeto, ¿no? Que es patrimonio, y que tienes que tratar desde otro punto de vista para que guste, y que no desvirtúe el lugar del que sale. Es como hacer una reconstrucción de una ruina a través de algo que desmontas para volver a montar. Lo estamos pasando muy bien. Nos estamos divirtiendo mucho y creemos que este Guitón pues tiene muchas posibilidades en el teatro de hacerse un hueco y de hacer que la gente se anime a buscar la novela y leerla. Guitón Onofre cuenta las aventuras de ese joven pícaro que nos habla de, de la decadencia moral y del cinismo estructural de la sociedad. Yo no sé si 4 siglos después la obra lo que realmente nos hace es de espejo para enseñarnos que igual no hemos cambiado tanto. Pues efectivamente es así, porque podríamos estar hablando de una obra arqueológica, ¿no? Como ya hablaba antes yo de la reconstrucción de una ruina, después de haberla desmontado toda, pero es que de lo que habla es perfectamente actual. Cuando habla de la corrupción o cuando habla de el hambre, quizá en este momento y en este lugar concreto no podemos hablar de hambre como algo muy presente, pero el mundo es un lugar en el que la gente todavía pasa hambre. Y si utilizamos el hambre como metáfora, pues también hay mucha gente con ambiciones de cosas que no puede conseguir y que son derechos. Podemos hablar de la vivienda, ¿no? Hace unos años hicimos una función en la que precisamente este tema, tratado por Rafael Azcona, otro riojano, pues hablaba de cómo las dificultades por conseguir un piso llevaban a una pareja a engañar y a embaucar a una pobre mujer mayor para que heredar, ¿no? ese piso. Bueno, pues esa precariedad sigue existiendo, esa miseria moral también sigue existiendo. Los corruptos, pues das una patada y salen 4 en ámbitos mercantiles, en ámbitos políticos, en ámbitos sindicales, en todo tipo de ámbitos aparecen, y tenemos que estar muy alerta, ¿no? Contra ellos. Y luego pues hay algo que yo creo que en el Guitón se está planteando, es hasta qué punto somos afines a Onofre y hasta qué punto somos críticos con él, porque en determinados momentos uno puede llegar a entender que la precariedad arrastre hacia incluso la delincuencia, ¿no? Que digamos, bueno, no, pues el que la hace la paga, sí, pero es que no es lo mismo pagar por haber defraudado montones de millones y poder pagarte unos buenos abogados que pagar por haber robado, pues no sé, un bocadillo y de pronto tener el peor abogado del mundo, y aquello te puede salir muy caro, ¿no? O sea que la justicia también en este sentido yo creo que sale retratada y no muy favorecida, no muy bien en determinados pasajes de la función. En tu trayectoria, Pepe, siempre has estado muy ligado a los clásicos. No sé qué es lo que más te gusta a la hora de actualizarlos. Yo creo que en los clásicos está todo, es un tópico muy repetido, pero yo admiro mucho a Nuccio Ordine, este autor italiano, profesor de filosofía,
que utilizaba en sus clases una constante remembranza y alusión y citas de los clásicos, porque ellos han pasado por lo que nosotros estamos pasando de una manera o de otra. Creo que la esencia del ser humano no ha cambiado nunca, desde que salimos de la caverna o bajamos del árbol, y tienen muchas cosas que contarnos. Y además lo hacen muy bien, porque quizá vivían en un tiempo más reposado, en el que la reflexión y la posibilidad de expresarse no era a través de Twitter o de mensajes cortos, sino que podían explayarse y expresar su pensamiento con una narrativa o con poemas realmente bellos, ¿no? O sea, que la palabra en los clásicos está especialmente bien tratada. Y los problemas que tenemos yo creo que son exactamente los mismos, con lo cual recurrir a ellos nos invita a la reflexión y nos sumerge en la belleza. Una reflexión más sosegada que la necesitamos, desde luego, en estos días. En el último programa, Pepe, hablábamos con Rafael Álvarez, el Brujo, que este año ha recibido el premio Corral de Comedias, también muy vinculado a los grandes clásicos, a los festivales como Almagro o como Mérida. Él nos contaba que son festivales que le han permitido hacer lo que no podría haber hecho ningún otro teatro. No sé qué significan para ti estos festivales. Yo creo que estos festivales, más allá de lo que es la expresión propiamente escénica y teatral, tiene que ver con la relación humana. El hecho de que la gente peregrine hacia Almagro o hacia Mérida o hacia otros festivales de este jaez, ¿no? Indica interés por el arte, indica interés por la literatura, por el teatro, pero también indica un interés por reunirse y hacer de la cultura una fiesta. Porque uno va a Almagro y ve buen teatro, pero también puede pasear por unas calles estupendas, puede visitar otra serie de lugares cercanos que están contaminados en el mejor de los sentidos, pues por el propio Don Quijote, ¿no? Por Cervantes, esa tierra manchega. Si viajas a Mérida, pues inevitablemente el mundo romano te aparece. Te ves sumergido en el pasado y en un pasado además muy sugerente, que te habla del presente y que además yo creo que te permite gozar aprendiendo y relacionándote. Yo, conozco ya bastantes personas que guardan esas épocas del año para peregrinar, para viajar, para acudir yo no sé si a esos sitios. También establecéis una relación como más directa y más especial con el público que acude, ¿no? Pues sí, porque estamos en una ciudad ajena, todos. En Almagro, pues en esos meses, la mayor parte de los que ocupamos los habitáculos somos gente de fuera. Entonces, pues salimos después, hablamos, nos relacionamos mucho más con el público. Si estás actuando en Madrid, lo primero que haces al terminar la función es marcharte a tu casa, ¿no? Tanto creo que el público como el actor. En cambio allí, pues como estás fuera de casa, te quedas por las calles, alternas, tomas un vino, escuchas comentarios, invitas a la gente o ellos te invitan a determinadas cosas, determinadas lecturas. Se comparte. En definitiva, que creo que es lo más sabroso de estos festivales, que compartes en noches además maravillosas, muy cortas pero muy intensas. Hablábamos de clásicos, pero hablar de Pepe Villuela es hablar del clown. Sí. No podemos desvincularte después de tantos años de carrera, nunca lo has abandonado y no sé cómo ha evolucionado, cómo ves que ha evolucionado a lo largo de todos estos años de carrera. El payaso es al personaje al que más le debo. Creo que además no solamente desde el punto de vista profesional, sino personal. Porque lo encontré por casualidad. Yo creo que como se encuentran las grandes cosas o los grandes amigos, ¿no? Sin esperarlo, sin buscarlo, de pronto apareció en mi vida esta posibilidad de expresarme a través de la gestualidad y creando un personaje propio. Es el personaje que más veces he representado en mi vida y es un personaje que nace del interior de uno mismo. Los otros están escritos por dramaturgos y tú lo incorporas a ti. Pero este payaso pues nace de la experiencia personal y ha evolucionado, que es tu pregunta, de la misma manera que lo he hecho yo. Es decir, yo creo que madurando, no sé si eso me lleva a un sitio mejor o peor, pero acumulando experiencia, acumulando quizá también cansancio de muchas cosas, y me ha hecho llegar a la conclusión que ya sospechaba siendo muy joven, de que la madurez, incluso yo diría la vejez, la decrepitud,
tiene un valor añadido muy interesante. De entrada, yo creo que todo lo viejo en esta sociedad en la que vivimos se tiende a arrumbar y a considerar como menor. Y yo creo que las cosas, hablábamos antes de ruinas, ¿no? Bueno, pues incluso eso que podíamos considerar como ruinas humanas, a lo que ya me voy aproximando, la salud, la fuerza, la rapidez, todos esos valores de la juventud se van cambiando por otros, que son el reposo, la calma, la comprensión, una mayor capacidad, yo creo que de síntesis, y el payaso me ha enseñado todas esas cosas. Es decir, para mí los mejores payasos, y muchas veces también los mejores vinos, ganan con los años, y a mí los payasos siempre me han gustado mayores. Me enamoré del payaso cuando vi a Charlie Rivel, y era ya un señor bastante mayor. Bueno, acabas de publicar también 1970 sombreros. Háblanos de ese proyecto del Price. Pues esto lo escribimos Aránzazu Río Salido y yo en la pandemia, cuando estábamos recluidos en nuestras casas, y teníamos ese proyecto que nació de ella, de una idea suya de utilizar la idea del Price muerto con el Price renacido, del Price desaparecido en el año 70 al Price que nace después en la Ronda de Valencia, y nos parecía que era una bonita metáfora, como una ave fénix se extingue pero inevitablemente vuelve a aparecer, porque el circo es un espectáculo que yo creo que perdurará de la misma manera que lo hace el teatro, aunque parezca que siempre está en crisis, pero siempre está en continua renovación. Y de ahí nace este proyecto, y por eso pues tiene el 1970 en el título, el sombrero también en el título, como ese símbolo del mago, del cual aparecen y desaparecen sortilegios, conejos, varitas mágicas, plumas, todo lo que podamos imaginar. Y el circo, bueno, pues es un elemento que renace curiosamente. Además, es el primer espectáculo que se estrena en el Price después de la pandemia. Estuvimos ensayando con las mascarillas puestas, el público cuando iba a verlo también tenía que llevar la mascarilla. Era como el resurgimiento también del teatro, hermanado con el circo, porque fue un espectáculo teatral pero también circense, en el que participaban artistas de circo de diversas especialidades. Estaba cargado de simbolismo, y bueno, pues Pepitas de Calabaza, que es una editorial majísima, ha tenido la generosidad de publicarlo y de alguna manera de servir de testigo para que este texto siga estando presente pues en librerías y también en el imaginario, porque realmente no se pudo ver durante mucho tiempo. Estuvimos 5 o 6 semanas y no giró. Pero es un texto que yo es el primer texto teatral que publico, de la mano en este caso de Aránzazu, y estoy muy contento de que vaya hermanado con el circo, que es otra de mis grandes pasiones, y bueno, una asignatura pendiente, porque ya no me queda tiempo para ser trapecista. Bueno, no te queda tiempo para hacer prácticamente nada, porque no. También no paras, o sea, tienes un montón de proyectos en marcha, películas, por ejemplo, sin estrenar. Tienes Hildegard, por ejemplo, de Patricia Ortiz, que cuenta la historia de las mujeres más brillantes de los años 70, es uno de los últimos que tienes, todavía pendiente de estreno. Sí, dentro de nada se va a estrenar. Ahora el título es La Virgen Roja. Ajá. Sí, ha cambiado de título, y es un proyecto precioso, porque bueno, ya sabéis que Hildegard, esta muchacha, pues ya fue llevada al cine, su historia, por Fernando Fernán Gómez, y ahora Paula Ortiz ha hecho una película preciosa, que yo creo que además viene pues muy a colación de los momentos en los que vivimos, relacionados con el feminismo, con la importancia de que la mujer se empodere, y que va a dar mucho que hablar. Y yo creo que en mi caso concreto, y hablando de mi personaje, que es el que más conozco, pues representa, bueno, pues esa parte, digamos, amable del hombre, con respecto a la mujer, un hombre respetuoso, un hombre que apuesta por un joven valor, y que representa también pues esa honestidad, digamos, republicana, de aquellos intelectuales que lucharon y trabajaron por un mundo mejor.
y que bueno, pues lamentablemente pues tuvieron que esperar, incluso morirse sin verlo realizado, pero por el cual seguimos todavía homenajeándoles y inspirándonos, ¿no? en esas personas, en esos seres. También tienes otra serie pendiente de estreno, La vida breve, sobre la vida de Luis I. ¿Qué tal ese proyecto? Pues muy divertido, porque ahí, bueno, en España series de época se hacen poquitas. Cuando me llamaron para hacer esto, pues claro, yo tengo que reconocer que conocía muy poco del momento histórico en el que lo situaron, ¿no? Luis I. Luis I me costaba situarlo, digo, ¿este hombre quién era? Bueno, el rey más breve de la historia de la monarquía española. Y las circunstancias que se estaban viviendo en aquel momento también dentro de la monarquía, pues dan mucho pie a la comedia. Entonces es una comedia, yo creo que bastante inteligente, muy bien tratada y que todavía no he visto, pero que tenía muy buena pinta. Y mi personaje, que era el médico de la corte, Higgins, pues era un personaje, como todos, muy estrambótico y que tenía mucho jugo cómico, porque, bueno, había determinados momentos en los que él utilizaba, digamos, su calidad de médico y de científico para hablar sobre los adelantos de la medicina, que imagínate lo que en aquel momento, claro. Ahora mismo hablando de las sangrías como del gran descubrimiento y el gran método para sanarlo todo, cuando realmente sabemos que eso era una barbaridad. ¿Qué estará ocurriendo ahora en estos momentos? No sé. Con la ciencia, cuando se hablan de los adelantos, pues probablemente que no sean tan maravillosos, ¿no? Pero bueno. Antes hablábamos fuera de micro, no te faltan los proyectos y me decías, estoy viviendo un momento muy dulce. Sí. Estás haciendo ahora lo que quieres hacer. Estoy muy cerca de hacer todo lo que quiero. Hay veces que, bueno, pues no me sale derecho, pero es verdad que estoy en proyectos que me gustan mucho. Guitón, pues esta película y esta serie son momentos también muy dulces, porque yo audiovisual, pues sí, bueno, he hecho, pero cine, pues tampoco he hecho tanto. Y últimamente pues están apareciendo proyectos que me gustan, que me lo paso muy bien. Creo que, bueno, pues a la vejez villuelas, ¿no? Me están llegando cosas muy bonitas. De todas formas, el cine está en horas muy bajas, con los peores datos de taquilla de los últimos años. No sé, desde tu perspectiva, ¿no? No sabemos impulsar nuestro cine, como por ejemplo lo hacen en Francia. Faltan propuestas relevantes. ¿Dónde crees que está el problema? Bueno, yo creo que hay un problema o una cuestión, por no ser pesimistas, una cuestión que se puede solucionar, que es el creer que además de arte debemos hablar de industria y que tenemos que poner los medios para que el cine, pues aparte de gustar, genere riqueza. Yo creo que ya lo hace, pero es verdad que también lo puede generar mucho más. Ahora mismo yo sería muy optimista en lo que tiene que ver con los creadores y con la gente que está haciendo cine y sacando proyectos adelante. Yo veo muy buen cine en España. Otra cosa también es que la coyuntura en este momento, que tiene que ver con que podemos ver el cine en casa, pues haga que nos retraigamos demasiado a la hora de ocupar las salas, que la pandemia también hizo mucho daño en ese sentido y que todavía quizá no nos hemos recuperado. Se ha recuperado antes el teatro y mejor el teatro. Es difícil. Yo si tuviera una solución, una varita mágica o te pudiera decir claramente, yo creo que este es el problema y me deberían escuchar, no lo sé, creo que no soy tan sabio ni tan experto. Todas estas cosas que te he comentado me parece que están sobre la mesa, pero no sé si solucionándolas todas ni cómo, pues el cine tendría otra presencia en nuestras vidas. Así como, por ejemplo, el teatro me parece que es más difícil que sufra todo lo que tiene que ver con la entrada de lo tecnológico en nuestras vidas, porque el teatro o es presencial o no es. Puedes ver una función de teatro grabada, pero no va a ser lo mismo. La experiencia teatral conlleva la convivencia del actor y del público en una misma sala y viviendo el mismo tiempo. Eso no ocurre en el cine, ¿no? En el cine vas a ver algo que está de algún modo enlatado y que se muestra siempre de la misma manera, independientemente de que haya 20, 30, 40 personas o que el público esté más o menos a favor. En el teatro convives y sabes si la gente está contigo o no está contigo en el momento preciso en el que lo estás haciendo. Por eso pienso que el teatro tiene ahora mismo un valor añadido,
porque la tecnología y él van por caminos diferentes. Mientras que el cine, bueno, pues que puedes ver una película en tu casa muchísimo más tranquilo a lo mejor de lo que vas a verlo en el cine y de una forma mucho más barata. Entonces, claro, ahí la competencia es muy desleal. Pepe, eres un actor súper conocido. Seguro que mucha gente no sabe que antes fuiste estudiante de filosofía que actor. Siempre te hemos conocido esa faceta, sobre todo cómica, aunque has hecho también mucho drama. No sé si sientes que en el momento actual el humor está más limitado por la actual corrección política. Bueno, sigo queriendo ser optimista, ¿no? Que el pesimismo yo creo que no nos lleva a ningún sitio. Y sencillamente creo que las circunstancias han cambiado, pero que la capacidad regeneradora que tiene el humor acerca de sí mismo hace que en las situaciones más complicadas y más difíciles se fortalezca. Yo creo que cuando más difícil probablemente era hacer humor, hablamos, si nos remontamos a la dictadura, cuando había una censura brutal y peligrosa, es cuando se hacía un humor quizá más vibrante, ¿no? y más interesante por parte de determinadas personas o de determinados grupos, que no todo el mundo podía hacerlo. Pero ahora mismo yo creo que esta forma que tenemos de referirnos a las dificultades que tenemos por la propia autocensura a la que nos sometemos o creemos que nos sometemos, puede hacer más fuerte el humor, porque el humor siempre se vuelve contra aquello que le ataca. Entonces ahora mismo si los cómicos nos autocensuramos, pues existirá una contrarrespuesta que hará que nos riamos de la autocensura, ¿no? Pero sí es cierto que ahora también estamos viendo censura. Estoy de acuerdo, pero creo que la censura tiene la partida perdida siempre, porque hay cosas que no se pueden reprimir, y cuanto más bruto seas intentando reprimir, la respuesta va a ser probablemente o más ingeniosa o más vivaz, más sorprendente, más atractiva, porque creo que el cómico, el bufón, el payaso no se pueden estar quietos. No hay quien acabe con ellos. Puedes acabar con un payaso, con un ejemplo, pero con la fuerza irresistible de la necesidad de expresarnos y de reír, contra eso no se puede luchar. Eso es algo que no se va a apagar. Lo vamos a estar buscando y en cualquier momento va a aparecer alguien que tome la antorcha dejada por aquel que sí, que fue reprimido a lo mejor y al cual se cargaron. Pero esa necesidad de reír no se acaba. Ha sido un final de temporada complicado con tu salida de la obra de Ramón Paso, al que investiga un juzgado de Madrid por presuntas agresiones sexuales a varias actrices. Sí. Tú en todo momento, Pepe, dijiste que la respuesta que podías dar a lo que estaba pasando no podía ser otra, no veías otra salida. Pasado el tiempo, con la distancia, ¿crees que estuviste donde tuviste que estar, que era dejar la obra? Yo sigo pensando que no podía hacer otra cosa. No tenía sentido desoír la voz de tantas personas que estaban diciendo algo. Es como si están llamando a tu puerta y la quieren tirar abajo y tú lo único que haces es poner trancas para que... No, hay que abrir la puerta y escuchar y decir a ver qué está pasando, ¿no? Yo, desde luego, lo que tengo claro es que no sabía. Y que cuando saltó, ¿qué podría haber visto? Sí, puedo decir cosas que había visto que no tienen nada que ver con ese contenido, digamos, sexual del que después se habló, pero sí yo notaba determinadas energías que, aunque creas que son muy subjetivas, creo que tienen algo de objetivo, ¿no? Algo de objetividad. Yo notaba que había como un endiosamiento en determinadas personas de la compañía, como una autoridad extraña, como una especie de sometimiento, de sumisión, que no podía identificar claramente, pero que cuando salta la noticia, digamos que empiezan a encajar las piezas. Es decir, entonces, porque yo sí, que cuando volví a casa hablaba con mi mujer y le decía, hay cosas extrañas, noto un ambiente un tanto irrespirable, pero no sé qué es exactamente, pero bueno, una admiración excesiva ante determinados comentarios, o sea, notas del director, que eran recibidos por determinadas personas si tampoco ha dicho algo tan maravilloso, ¿no? Pero como un encumbramiento, una ausencia de
posibilidad de disentir o de criticar porque no era bien recibido. Yo notaba un ambiente enrarecido. Y cuando salta la noticia, de pronto encajas, y cuando ya vuelves a la calle y empiezas a hablar con personas, con otras personas que saben lo que ha ocurrido y se dirigen a ti ya con el conocimiento de lo que tú has hecho, pues empiezas a escuchar testimonios que hacen que te reafirmes, ¿no? Y que digas, pues menos mal que actuamos rápido, menos mal que no tuvimos, digamos, o tuvimos la intuición de que lo que debíamos hacer era eso. Como tú has dicho, ahora esto está en el sitio que tiene que estar, que es decir, en los juzgados, y son los jueces, a la vista de las pruebas y de todo lo que, la documentación que se aporte, quienes tendrán que decidir. Yo creo que ya he dicho todo lo que tenía que decir y he hecho todo lo que podía y tenía que hacer. Ahora ya, yo desde luego tampoco me atrevo a juzgar, pues no soy quien, pero tampoco a absolver. Tampoco soy quien para eso. Por eso cuando se habla de la presunción de inocencia, yo siempre digo que la presunción de inocencia pues es algo que tienen que observar los jueces, y que yo como ciudadano pues puedo tener una opinión y una intuición y una visceralidad. Es decir, yo lo que no me veía era volviendo a hacer la función, o sea, llegando al teatro como si no hubiera pasado nada, como quien oye llover. O sea, soy un ser humano, no soy un algoritmo. Cultura puso en marcha una unidad contra las violencias que permite a las víctimas poder denunciar de forma anónima. No sé si crees que es suficiente en una profesión en la que la precariedad y la intermitencia la hacen a uno tan vulnerable. Yo creo que lo que tenemos que hacer, es mi opinión, es sentar las bases para que se produzca una fluidez y una transparencia, que no cueste tanto hablar. No hablo de denunciar, digo hablar, comentar. En todos los sentidos, con los compañeros con los que estás, con la propia persona con la que sientes que en un momento determinado puede estar haciéndote algo. Es decir, que no haya tanto miedo ni tanta dificultad, que esto no sea un problema difícil, sino que con la mayor normalidad del mundo podamos hablar y decir, oye, me estoy sintiendo acosado. Dime si esto es así, dime si esto se corresponde. Oye, ¿a ti te ha pasado? Creo que el problema se ha visto aumentado a lo largo del tiempo y de la historia por la oscuridad con la que se vivía, por el miedo a hablar. Y creo que hay que ayudar a las personas que se sienten acosadas, que la mayor parte, lamentablemente, sois mujeres, a que no tengan miedo a decir, ¿no? Y a que se normalice en cierto sentido, pues de la misma manera que dice, oye, es que me están pagando poco. Bueno, pues oye, es que me parece que me estoy siendo acosada. Con la normalidad con la que estas cosas deberían hablarse para que sea transparente. Yo sé que es un tema espinoso, pero quizá lo hacemos más espinoso de lo normal. Yo no sé, tengo una hija que es actriz, pues yo creo que ella tiene la suficiente digamos libertad como para en un momento determinado en casa decir, creo que me está pasando esto, y eso ayuda. Si llegas a casa y no dices nada, si vas con tus amigos y amigas y no eres capaz de decir nada, si en el ambiente laboral tampoco puedes decir nada, pues claro, te lo comes tú sola y al final resulta que se va la olla haciendo cada vez, o sea, sometiendo una presión cada vez más grande y pagas el pato tú sola, ¿no? Hay que repartir todo esto. Yo creo que hay que normalizar y hablar, y es la mejor manera, creo que de aquellas personas que tengan la tentación de llevar a cabo esos actos, pues se corten antes, ¿no? Y digan, bueno, pues es que se va a saber. No eres de exponerte mucho en redes sociales, Pepe, pero tampoco escondes tus opiniones, tu compromiso político con causas como con la del pueblo palestino, ¿no? No has dudado en criticar a Ayuso hace unas semanas, ¿no? Por sus palabras contra el gobierno, por el reconocimiento del Estado palestino. ¿Por qué consideras que es importante posicionarse? Bueno, yo en redes no tengo redes. Es decir, que si alguien ve alguna cuenta por ahí, no es mía. Hay alguna que, bueno, afirman que es mía y, bueno, no sé, todavía no he hecho nada con respecto a eso. Pero es que las redes no me parece un lugar demasiado apropiado para la expresión, porque no tienes posibilidad de desarrollar tus argumentos y todo va a golpe como de pellizco, de zasca, y no genera un ambiente propicio para el diálogo.
Y precisamente por eso es por lo que creo que es bueno expresarse, porque puedes estar equivocado. Yo cuando hablo no hablo desde la verdad, hablo desde la opinión, hablo desde mi opinión humilde y ciudadana, ¿no? Y cuando alguien viene y me argumenta o me contraargumenta y yo entiendo que no llevo razón, pues intento reconocerlo, abiertamente o en privado, como sea, donde sea necesario. Pero es que yo creo que una sociedad se hace más libre y se hace cuanto la pluralidad más se exprese. Yo no digo que esto tenga que ser un gallinero en el que cualquiera opine, pero creo que todos tenemos derecho a hacerlo. El que tiene acceso a un medio de comunicación para poder escribir o el que sencillamente pues en su comunidad de vecinos pues un día en una reunión expresa su opinión sobre determinadas cosas. Estas cosas, por ejemplo, cuando el otro día un determinado futbolista pues dijo que nosotros no estamos aquí para hablar de política, yo es que creo que con el término político y política nos han robado la cartera. Yo creo que la política lo es todo y no es algo malo. La política es defender los derechos, pues decir, pues eso es sindicalismo, pues, pero también eso es política. La política es poder estar en la polis, expresándonos, relacionándonos y sabiendo que todos los demás piensan diferente, con matices mayores o menores, pero que, claro, a la persona que yo tengo enfrente, ahora a tú misma, pues tendrás distintos puntos de vista sobre muchas cosas, pero eso invalida nuestra posibilidad de convivencia. Yo creo que al contrario, la enriquece en la medida en que mayores canales establezcamos de comunicación y digamos, bueno, pues ya sé que no piensas como yo, pero estaría bueno, ¿no? No estamos programados para pensar igual, sino más bien todo lo contrario, somos seres diferentes, no nos parecemos ni en el color de los ojos, ni en el blanco, como se suele decir, ni en el blanco de los ojos, pues como para parecernos en el pensamiento. Y está bien que establecer matices, está bien expresarse, siempre creo que buscando, pues la idea de que lo que estás expresando es una opinión que puede estar equivocada. Yo no pretendo predicar, yo lo que hago es contar lo que pienso para que sea rebatido y para que alguien pues me pueda contradecir y yo poder darle o la razón o seguir contraargumentando. Creo que enriquece, que una verdadera democracia se establece sobre las diferencias de pensamiento y de criterio y el respeto merecido de los adversarios, ¿no? De los que no piensan como tú. Es terrible, ¿no? El pensar que todos tenemos que pensar igual y que en el momento en el que alguien se sale un poco del tiesto, pues antes hablábamos de la censura, ¿no? Y del temor a ser censurado que nos lleva al silencio. No sé, no me parece que ese sea el mejor camino para construir una sociedad más libre. Al final todo es política, sigamos opinando. Sí. Pepe Villuela, ha sido una delicia esta conversación. Muchísimas gracias por haber estado en la hora extra. Gracias por invitarme, ha sido un placer estar aquí y bueno, pues todos son opiniones, ¿eh? Que vaya muy bien el verano. Gracias, igual. Cadena SER. La radio.